buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a tener un programa que yo considero necesario. Necesario tanto para padres como para nuestros propios hijos ante la sociedad en la que nos encontramos. Y por ciertas experiencias que estoy viviendo últimamente en centros educativos, lo veía necesario. Y nuestra invitada de hoy la he escuchado en diferentes programas de radio con la compañera Eulalia de Radio Galda y la veía necesaria y creo que era el perfil idóneo por ciertos puntos y cierta materia que controla para darnos quizás esos rayitos de luces que necesitamos los padres para educar ahora mismito a nuestros hijos y la generación que tenemos, que es muy avispada tecnológicamente hablando, y creo que tenemos que empezar a controlarlas emocionalmente muchísimas cosas. Sin más, para no aburrirles yo y entrar en materia, le damos la bienvenida a Aridia. Aridia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Vidal, gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de empezar, como siempre me gusta empezar nuestro programa, ¿quién es Aridia para quien no te conozca todavía? Pues mira, yo soy trabajadora social desde hace mucho tiempo, desde el 2003 que terminé la carrera, y soy educadora de disciplina positiva para las familias y certificada, y bueno, pues actualmente tengo un proyecto que se llama Criar con Emoción, que es un programa de acompañamiento a familias, docentes, a través de talleres presenciales, online y de asesoramientos individualizados. ¿Cuándo te llega o cuándo te surge el chip o la necesidad de justamente de este proyecto, Criar con Emoción? Es decir, estamos hablando de casi 2 décadas como trabajadora, trabajando con familias, con todo ese entorno. ¿Cuándo te llega el chip, dice, hay que darle un giro a todo esto y necesito dar esa luz, como decíamos al principio? Pues mira, a mí me cuesta identificar un momento exacto porque yo creo que eso es algo que se va dando con el tiempo. Tú que te dedicas también al tema social, sabes que, bueno, todos los que estudiamos por vocación algún tema relacionado con lo social, al final siempre, en todo momento, hemos pensado que hace falta un cambio, ¿no? Y que queremos ser parte de ese cambio, por eso estudiamos algo relacionado. Entonces no hay un momento específico, sino que es algo que se ha ido dando con el tiempo. Lo que sí he ido es como afinando el campo al que desde el que quiero ver ese cambio, desde el que quiero participar en ese cambio, ¿no? Y eso sí se va dando pues a través de las experiencias profesionales, ¿no? De ver... He trabajado con muchas realidades sociales, unas más complicadas que otras. He trabajado con menores, con medidas judiciales, en hogares de convivencia, con adolescentes y con otro tipo de realidades. Y al final sí que vas viendo ese hilo conductor que es la crianza y la educación, o el papel tan importante que ha tenido la crianza y la educación, no solo para la realidad que estás viviendo ahora, que no siempre es por eso, ¿no? Es multifactorial, pero sí cómo te enfrentas a esas situaciones o cómo las vives, cómo te relacionas con el entorno, ¿no? Entonces sí que vas viendo ese hilo conductor y me fui afinando en centrarme en la base de todo, ¿no? Para mí es súper importante. Y justamente también hablamos de, has tenido trabajo, perdonando la palabra, el concepto sistema, que es trabajo para el sistema, a crear, como bien dices tú, tu propio mérito por esas vivencias profesionales que has tenido. Ha habido, por ejemplo, también siempre lo vinculamos, y yo hacía hincapié en mi caso como padre, tú como madre, lo social y viendo en el entorno que estamos, y creo que nuestros hijos son pequeñitos todavía, el mío tiene 10 y el tuyo creo que también... El mío tiene 5, cumple ahora. Bueno, son pequeñitos y estamos en una sociedad que... ¿Cómo logramos educar a esos pequeños? La necesidad real, lo que decíamos antes, tú no sabes cuándo fue el punto, pero a lo mejor cuando ya empiezas a ser madre, ves a tu hijo en un centro educativo y empiezas a ver los cambios en comparación con nuestra generación, ¿qué sensación te da como trabajadora social y en este caso con Criar con Emociones? ¿Qué percepción tienes, por ejemplo, cuando vas a llevar a tu hijo al cole? Wow, una pregunta complicada. Mira, yo sé que hay un concepto de que, bueno, que poca implicación de los padres muchas veces, ¿no? O que los niños se nos están yendo de las manos, pero la realidad también, Vidal, es ese punto positivo, esperanzador de muchas familias que están dispuestas a formarse o
o a romper patrones, o por lo menos a analizarlos y a cuestionarse. Eso yo creo que en las generaciones anteriores no lo teníamos. Es decir, imagínate, nuestros padres, nuestros abuelos jamás hubieran asistido a una formación relacionada con la parentalidad, ¿no? Y hoy en día es como más posible. Entonces yo siempre me voy por el lado más positivo, esperanzador, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos los dos extremos, ¿no? Que tenemos pues esos padres que no ejercen una parentalidad positiva y que no están siendo conscientes de las consecuencias a largo plazo que va a tener ese tipo de parentalidad, pero también es verdad que cada vez somos más los padres con un nivel de conciencia que nos permite pues trabajar en nosotros mismos para tener una crianza y una educación más positiva con nuestros hijos. Y justamente haciendo eso, justamente menciona eso. Siempre hemos escuchado lo que a veces no quieren ver el cambio, lo que todos tenemos nuestras mochilas, como digo yo, pero siempre viene con el concepto, no, a mí me criaron así, pero mire, yo estoy aquí y salí bien. Es el concepto siempre vamos al antaño y dicen, no, a mí me criaron así, como antiguamente. Y tan mal no he salido. Eso, ¿no? Y tan mal no he salido. Es el concepto de las generaciones cambian. Claro. Pero las generaciones cambian, lo que quizás no está cambiando es que la mentalidad es la que no cambia. ¿Por qué ciertos grupos de padres todavía se aferran a repetir ese tipo de patrones? De patrones. Mira, yo creo que es porque mirar para adentro y cuestionarte a ti mismo y analizarte y deconstruir esos patrones que tú tienes duele. Muchas veces ser consciente de muchas carencias que tienes en la vida adulta y achacarlas a esa historia familiar o esa vida en tu primera infancia remueve, duele y cuesta. Entonces es mucho más sencillo vivir en automático, seguir todo para adelante y mira, yo tan mal no salí, así que tampoco está tan mal y venga para adelante, ¿no? Y además porque una vez haces ese trabajo de mirarte hacia adentro y analizarte y ser consciente, ya después no puedes mirar para otro lado, ¿no? Ahora ya te toca trabajarte, dedicarte tiempo, reconstruirte y eso es un trabajo que da mucha pereza, que no todo el mundo está dispuesto. Y como digo, que es mucho más sencillo vivir en automático y decir, mira, si yo no salí tan mal, pues para adelante, ¿no? Entonces, cuando las cosas cuestan, pues cuesta y es difícil. Entonces, mucha gente se aferra a eso, pues no salí tan mal y sigo con lo mismo, ¿no? Y justamente es lo que cuesta, lo que siempre decimos, aprender a desaprender para volver a resetear y volver a decir... La vida, la sociedad, como bien decíamos, cambia, las generaciones cambian. Nosotros, a medida que vamos madurando, cambiamos. Pero siempre es una sensación de esa, lo que dices tú, el automático y vivir en ese pasado que dices tú. Pero el pasado es pasado. El presente que nos espera es totalmente diferente y el futuro va mucho más allá. Hay una frase en tu trabajo que dice, ¿rescatas o empoderas? A ver, explícame eso, porque una cosa es, cuando rescatamos a una persona es porque está... perdida, como siempre decimos el concepto de rescate. Y de empoderar, ¿estamos hablando dentro del mismo concepto? ¿O hay una diferencia de rescatar y empoderar? ¿O rescatamos o empoderamos? Mira, ahí, ese es un artículo que escribí, ¿no? Y ahí estaba hablando de, pues realmente de nuestro rol como padres, que es algo de esa primera... análisis que tenemos que hacer para desaprender y volver a aprender. Ese primer análisis que tenemos que hacer es cuál es nuestro rol como padres, ¿no? Mucha gente que sí que ha analizado que en su infancia vivió situaciones que no le resultaron agradables y que no quiere que sus hijos vivan. Imagínate, pues alguien que ha tenido un padre, una madre muy autoritario, muy inflexible, ¿no? Y esas situaciones le hicieron sentir incómodo, no quiere que su hijo vuelva a vivir esas situaciones y lo que hace es irse al lado contrario, ¿no? A rescatarlo de cualquier situación, a sobreprotegerlo, ¿no? Y al final es tan contraproducente una postura como la otra, ¿no? Porque nuestro rol, ahí sigues actuando en automático, no estás siendo consciente de las consecuencias que tiene tanto esa inflexibilidad como esa sobreprotección a tu hijo, ¿no? Y al final nuestro rol como padres, como madres, como docentes, es
darle a nuestros hijos las herramientas para que ellos puedan desenvolverse en esas situaciones sin nuestra ayuda, con nuestro acompañamiento, con nuestra ayuda en determinadas edades, pero irle dando esas herramientas, no irlo rescatando de las situaciones, sino irle dando las estrategias para que la próxima vez que se vea en esa situación sepa desenvolverse, ¿no? Como, pues no sé, te viene contando que un niño lo empujó en el cole, o que no sé quién le hizo no sé qué, ¿no? Y tú vas enseguida que voy a hablar con la profesora, que voy a hablar con el niño, con la madre, ¿no? Y quizás es mucho más efectivo que hables con tu hijo o que enseñes a tu hijo a poner límites, cómo tiene que hacer cuando hay algo que no le gusta, con quién puede contar, qué figuras a la que él tiene que recurrir para buscar ayuda cuando necesita ayuda, ¿no? Darle las herramientas para que la próxima vez que se vea en esa situación no esté esperando que tú vengas a rescatarlo, sino que él vaya teniendo herramientas, ¿no? Un poco a eso me refería. A veces nos vamos al lado contrario de la sobreprotección y perdemos de vista cuál es nuestro objetivo como padres, que es dotar a nuestros hijos de herramientas y de estrategias para que sean niños y adultos funcionales. Y es lo que dices tú, funcionales, esa fortaleza y esa independencia, porque al final es esa necesidad. Yo he conocido casos de adolescentes con 23, 24, 25 años que no saben hacer nada sin padre ni una madre. Claro, han vivido sobreprotegidos. Y sí. Papá, mamá me lo hacen todo, papá, mamá me gestionan todo. Y después, como digo, yo siempre pongo el ejemplo, fuera de las aulas y fuera de casa hay un mundo al que tenemos que enfrentarnos. Claro, sí. Y como ellos se sienten protegidos dentro, no, aquí papá y mamá, y si salgo fuera, papá y mamá me lo solucionan, esos niños el día de mañana, ya te estoy hablando, los pequeñitos más o menos está, pero ya cuando vamos en esas edades, ¿cómo logras tú encaminar a un adolescente de 20 y pico años a que... Siempre se puede, ¿no? Porque estamos toda la vida aprendiendo, ¿no? Y siempre podemos aprender estrategias y podemos aprender herramientas, pero es evidente que la primera infancia, los primeros años de vida son cruciales para formar y forjar la personalidad de un niño, ¿no? Y de eso, un niño que se siente empoderado, que sabe que tiene herramientas, que sabe a quién le tiene que pedir ayuda o cómo pedir ayuda, y esa es nuestra función como padres y como madres. Y también hay otra frase que las hemos escuchado todos los que somos padres y más en esta generación. El anterior quizás no se escuchaba tanto con las altas sensibilidades, y en nuestra generación no se escuchaba tanto, ahora se escucha mucho más igual que los TDAH, etcétera. Siempre escuchamos eso, es que es muy sensible, o es muy rebelde, o es que no me escucha. Realmente tú estás, no es que él no te escuche, tú has prestado atención a que él te escuche, que es diferente. Yo estoy viendo últimamente en una dinámica con esto de las nuevas tecnologías, pones y siempre le pongo un vídeo. Los padres con el móvil. Estás intentando hablar con papá y con mamá y con el móvil. Y ya los propios niños te lo dicen pequeño y dicen, es que ya me canso de querer explicarle después. Y me llamó la peculiaridad de una niña y dice, es que si después no se lo cuento, si no se enfada conmigo. Porque he intentado hablar con ella. Sí. Y cuando yo termino con el móvil dice, o me lo cuentas o me enfado contigo. Te lo llevo intentando explicar hace un rato. Y después mucho, en este estudio sociológico se dio cuenta y dice, pero es que es verdad que al final lo hacemos. Lo reconoces, pero no intentas mejorar en eso. Y entonces, ¿qué dice? Es que no me escucha. Quizás tendríamos que aprender a escucharlos primero. Sí, total. Y eso, al final el día a día nos come muchas veces y al final todo se trata de poner conciencia, ¿no?, en lo que estás haciendo, porque cuando esto también te vas al parque, tu hijo jugando y tú pegado al móvil, al final estás cerca, pero no estás con ellos, ¿no? Y los niños necesitan conexión, necesitan tener cubierta su necesidad de pertenencia a su grupo familiar, a su madre, a su padre, necesitan sentirse importantes dentro de la familia para poder desarrollarse de una manera sana. Y cuando tú no le estás prestando esa atención plena y de calidad, ¿no?, sino que estás al lado de tu hijo mientras él hace el puzzle, pero tú estás mirando el móvil, no le estás cubriendo esa necesidad de pertenencia y de sentirse importante en la familia, ¿no? Entonces, tú misma estás creando esa desconexión del vínculo con tu hijo. Y después lo vemos mucho, sobre todo en temas adolescentes, cuando ya ves esa desvinculación con los padres y con las madres, al final es una total independencia, que ellos no lo buscan una independencia, al final, para bien o para mal, es una supervivencia que se han tenido que buscar. Claro. Han tenido que buscar fuera, como digo yo, perdón, la expresión, ¿verdad? Pero al final acaban buscando en la calle lo que en casa no encuentran. Claro. Sí, y a lo que dices tú, hay un grupito de amigos que, entre comillas, afín, que me escucha. ¿Con quién? Claro. ¿A dónde voy a ir al final?
A preguntarle a papá o mamá. Eso nos pasaba a nosotros también, ¿no? En nuestra generación. Yo creo que eso ha pasado en todas las generaciones y es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Ese vínculo con nuestro hijo de no se lo puedo contar a mi padre, a mi madre, porque me va a echar la bronca, se va a enfadar, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho algo que está mal, o he cometido un error, o me metí en un lío, no se lo voy a contar a mi madre o a mi padre, porque no encuentro en él ese espacio seguro para yo poder confiarle qué me está pasando y que me ayude a buscar soluciones, o que me ayude, sí, a redirigir la situación, pero desde la confianza y desde el respeto, ¿no? Sino que probablemente esto me va a traer un conflicto con mi padre o con mi madre. Entonces, ¿qué hago? Busco a uno de mis iguales para contárselo a ellos, que ellos sí que me van a escuchar sin juzgarme, sí que van a intentar darme soluciones, pero es que ellos están tan perdidos como yo, porque somos dos adolescentes o dos niños intentando enfrentar una situación de las que probablemente necesiten la guía de un adulto. Pero muchas veces hemos dejado de ser esa guía para nuestros hijos, porque nos ven más como una figura de autoritarismo o que se va a enfadar, entonces voy a intentar evitar este tipo de conflictos con mis padres, ¿no? Por eso es importante cambiar esa visión que tienen nuestros hijos de nosotros a través de cambiar nuestro rol como padres. Y lo has dicho, y una sensación también súper extraña, que se supone que somos con los que más confianza tienen que tener y son en los que menos confían. Son, claro, como digo yo, son nuestra sangre y al final es que no confían ni siquiera en nosotros. Es que, claro. Pero es lo que dices tú, por esa sensación de que al final ven en el padre, en la madre, me va a ir al rasque, me va a restar, me va a decir muchísimas cosas, y es lo que dices tú, a veces volvemos a hacer hincapié en lo mismo, escúchalo primero, intenta comprenderlo. Pues todos hemos cometido errores, que parece que nosotros, a medida que se parece que los padres de pequeños no hacemos esas cosas, o después te pones a ver reflejado y dices, yo era así. Por eso te digo que nosotros nos vimos en esas mismas situaciones. Lo que pasa que, por eso que hablábamos de que vivimos en automático, en lugar de cambiar eso que nosotros necesitamos como niños y como adolescentes y que no tuvimos, a lo mejor, ¿no? Esa figura de, oye, mucha gente sí tuvo la suerte, pero otros muchos no, de... Pues mira, hice esto fatal y al primero que fui a contárselo fue a mi padre o a mi madre, porque yo sé que él me ayuda. Eso muy poca gente tuvo la suerte de tener esa figura, ¿no? Y nosotros sabemos que nos faltó eso en nuestra adolescencia o en nuestra infancia y sin embargo, como actuamos en automático, nuestros hijos se están encontrando con lo mismo, ¿no? Entonces, se trata todo al final, Vidal, yo creo de poner conciencia en lo que estás haciendo, porque si vives en automático... estamos condenados a repetir aquellos patrones que nosotros mismos sabemos que hay que cambiar. Y además nosotros en la nueva generación tenemos un enemigo en contra, que a veces ya no buscan la información en un igual o en un amigo, internet. Sí. Que a veces, como siempre lo decíamos en nuestra generación, y creo que en todas las generaciones, temas que en familia no se tocan. Claro. Temas tabú como sexualidad, primeras relaciones, un montón de... identidad sexual, racismo, todas esas historias que a ver, ¿cómo le explico yo a mi padre que soy así? ¿Cómo le explico yo que he tenido este conflicto con mi novio o con mi novia, que quiero mantener mi primera relación? Y sigue existiendo eso, y después ¿dónde van? Claro. A internet, a unas redes sociales que te pueden informar o desinformar. Sí. Y quizás también, yo creo que también es un tema a plantearse y en mi caso yo lo considero algo serio, lo que dices tú, de formarse. Y además que los adultos estamos perdidos en ese tema, porque nosotros no nacimos con las tecnologías y estamos lidiando con situaciones que se nos escapan mucho de las manos. Si encima nuestros hijos no tienen esa confianza como para hablar de ese tipo de cosas con nosotros, pues todavía estamos remando más en contra, ¿no? Porque lo van a buscar en espacios en los que nosotros ni siquiera controlamos. Entonces, la base está en generar esa confianza y ser una figura de autoridad, pero no de autoritarismo con nuestros hijos. Y ya, autoritarismo yo lo puedo compartir. Por eso me quedé pensando, digo, autoritario, digo, vale, como le decíamos antes, darle la independencia, pero decirle, bien, no vayas por aquí, más que autoritarismo, sin imposición. Porque a veces lo decimos, no lo haga, que siempre lo ha dicho, no, y lo va a hacer. Porque el tanto no, él va a decir, ¿por qué me dices que no?
Que a veces aprender de los Sí. errores, que es el concepto que hemos tenido de todas las generaciones, aprender de los errores, hay errores de los que no aprendes al final, muchas veces, pero a veces el intentar equivocarnos, lo que decíamos antes, darle esa fortaleza de que lo intente, que se equivoca, pero por lo menos tuvo esa fortaleza de decir, mira, lo intenté por lo menos. Sí, tenemos que resignificar los errores, ¿no? Porque siempre hemos como relacionado los errores con fracasos, ¿no? Y tenemos como el sentido de que si te equivocas, has fracasado, lo has hecho mal, esto no se me da bien, ¿no? Y tenemos como que resignificar y entender el error como un proceso del aprendizaje, ¿no? Como una oportunidad de aprendizaje. Yo siempre le digo a los padres cuando hacemos los talleres, digo, es que desde chiquititos estamos señalándoles el error. Tu hijo te trae un dibujo y tú le dices, ay, qué bonito, pero fíjate que te saliste aquí, ¿no? Y siempre estamos ahí como señalando el error. Y somos los primeros que cometemos eso, de Claro. pinta bien, pinta por No dentro. te salga, fíjate, No. con nuestra mejor intención, Sí. ¿vale? Para que nuestros hijos lo hagan mejor. Pero a nadie le motiva que estés señalándole los errores continuamente en lugar de señalarle todo lo que ha aprendido en el camino, ¿no? Yo siempre pienso, digo, qué guay hubiera sido que en el cole, en el instituto, en la universidad, en lugar de redondearme con rojo todo lo que hice mal, me hubieran señalado todo lo que aprendí hasta llegar a ese examen o todo lo que hice bien. Eso hubiera sido mucho más motivador que me esté señalando continuamente los errores, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también de resignificar que el error no es un fracaso, el error es parte del aprendizaje y que tenemos que acompañarlos en ese aprendizaje. Y ahí tienes toda la razón, cuando te llegan con un examen, siempre lo primero que saca es, saqué, mira, me marcó esto. Siempre sacan lo malo, nunca sacan, pues Claro. mira, me dijo lo bueno, me dijo esto, me dijo lo otro, es verdad. Que por lo general van a decir, mira, pues mira, me marcó con rojo, mamá, me marcó con rojo, papá, no sé por qué. Pero digo, y el resto del examen, bien. Pero ellos siempre se quedan con, Claro. me marcó él, me No, y marcó el sacas rojo. un 9,5 y te dice, ¿y en qué fallaste? ¿No? Y es como, y el otro 9,5 que saqué bien, ¿no? Y es como eso, centrarnos siempre con la mejor intención para que la próxima vez lo hagan mejor, pero es que ya está comprobado, comprobadísimo que la motivación no viene de señalar los errores, viene de motivar en el proceso, ¿no? Y ahora, hablando justamente de señalar y motivar en el proceso, vamos a meternos en profundidad con lo que decías antes, que hacía mucho hincapié, en que los padres nos tenemos que formar. Lo estuvimos hablando fuera de cámara. Yo no sé hasta qué punto, chapó, ¿verdad? Que lo que dices tú, habemos padres que sí nos preocupamos en formarnos, en cambiar ese chip que tenemos de la generación de nuestros padres. ¿Cuántos realmente, con tu experiencia, cuántos realmente crees que están dispuestos a cambiar? Y si existe el mucho ego y el mucho yo, ya yo lo sé lo que tú me vas a enseñar, porque siempre vamos con la predisposición, ¿qué me va a enseñar que yo no sepa? ¿Cómo podemos cambiar eso? Es que yo creo que eso es un ego como muy trabajado a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Llevamos toda la vida escuchando frases de cuando seas padre comerás huevos, que yo nunca sabía muy bien qué significa, pero no, como de cuando seas padre ya podrás hacer lo que quieras, o mientras vivas bajo mi techo, o ustedes los niños se callan, que estamos hablando de los adultos, ¿no? Como esa lucha de poder entre padres e hijos, ¿no? Y claro, reconocer que necesitas cambiar ese rol de autoritarismo por un rol menos jerárquico con tus hijos, sabiendo que tienes que seguir siendo su figura de autoridad, pero no de autoritarismo, ¿no? Es complicado en los padres porque tenemos eso como súper arraigado, ¿no? Y muchos padres me dicen en los talleres, es que si lo dejo se me sube a la chepa, es que si no gano yo, gana él. Y es como, pero es que esto no es una lucha de poder. A ver, estamos todos remando en el mismo barco, no es que tú tengas que imponerte porque si no gana él, no estamos luchando con nuestros hijos, tenemos que cambiar ese rol, ¿no? Y muchos padres están dispuestos a hacer a removerse por dentro y hacer ese análisis y de verdad que están dispuestos a ir cambiando la mentalidad, pero cuesta porque lo tenemos muy arraigado. Y es por eso lo dices tú cuando, así que te venga hacia a la memoria algún caso, sin nombrar siempre, algún caso que te haya sorprendido que vino con a ver cómo cambio, que digas tú, afinamos otro un taller, diga,
jolín, pues algo le quedó y dices tú, jolín, Sí. noto el cambio. Sí. ¿Lo has notado? Mira, por suerte la gente que viene a los talleres son gente que va voluntariamente, entonces ya vienen con una mentalidad abierta, ya vienen con esa predisposición, ya tienen ese nivel de conciencia y van buscando herramientas, pero ya tienen ese nivel de conciencia. Lo que sí me he encontrado es esos, sobre todo padres, que vienen arrastrados por sus mujeres. También me ha pasado al revés, mujeres que vienen arrastrados por sus parejas. Pero que vienen muy reticentes, en plan, yo vengo porque mi mujer me dijo que tenía que venir, pero no creo en nada de esto que me vas a contar, ¿no? Y luego salen diciendo, oye, pues tenía como muchos mitos alrededor de este enfoque y me los has despejado, ¿no? Y es como, pensaba que era un enfoque de Happy Flower, ¿no? Que sin ninguna base, y no, y veo que hace sentido lo que me estás contando y que tiene lógica y que se puede aplicar, que es fácil de aplicar. A veces, como siempre lo decimos, siempre cuando un profesional, o nosotros siempre decimos profesional o un extraño que no está en nuestro entorno, cuando quizás nos quita esa venda y dices tú, jolines, pues es verdad. Claro. Porque a veces desde dentro no lo terminamos de entender, pero que venga alguien de fuera y te diga, jolines, como que te abre ese abanico de posibilidades de decir, espabilate porque hay otras cosas para poder educar y además no solo educar, sino ya a nosotros mismos. Yo lo veo como una doble herramienta, aprender para poder educar a nuestros hijos y esa sensación de emocional y de educación o de formación que nuestros padres por sus circunstancias o nuestras generaciones no nos enseñaron. Yo, jolines, pues estoy aprendiendo a... Claro. Y quizás a quitarme esos nudos, esos temores internos que yo tenía desde pequeño y digo, jolines, pues mira, hay una herramienta para yo también quitarme esos miedos que tengo yo dentro. Es que de hecho una de las bases de este tipo de enfoque es la disciplina positiva, la crianza consciente, la crianza respetuosa, es quitar el foco del niño y ponerlo en ti, ¿no? Dejar de intentar redirigir la conducta del niño y poner el foco en ti, en qué estoy haciendo yo para que mi hijo reaccione así, cómo puedo lidiar con esta situación desde otro punto de vista, ¿no? Y si yo estoy siendo más parte del problema o de la solución, ¿no? Entonces lo que hace este tipo de enfoques es quitar el foco del niño y ponerlo en ti, para que tú puedas, porque al final tú eres el que tienes que tener las herramientas, ¿no? Está bien dárselas a tu hijo, pero primero las tienes que tener tú, ¿no? Entonces, lo que hace este tipo de enfoques es como hacerte un cambio de chip para que tú puedas lidiar con las situaciones desde otro prisma. Y justamente enfocando eso en las herramientas y en lo emocional, tanto los grandes como los adolescentes, emocionalmente, vivido lo que estás viviendo, ¿cómo estamos? Tanto los grandes como los pequeños. Es una situación muy... Sí, estamos ahí como en un momento de choque, ¿no? De estos niños que están aprendiendo a tener herramientas, están aprendiendo a poner límites, están aprendiendo a identificar cuando alguien no les está tratando bien, que es un avance enorme, pero llegan otras personas sin ese nivel de conciencia y dices que este niño no se le puede decir nada, ¿no? Hay gente que tiene muy normalizada la violencia verbal o las formas de comunicar, ¿no? Y le parece hasta mal que haya un niño mucho más pequeño que él que sí sepa a lo mejor poner esos límites, si tengas esas estrategias, ¿no? Y sí tenga conciencia emocional, ¿no? Hay niños muy pequeñitos que te saben identificar si lo que le pasa es que está triste o que está enfadado o que está frustrado, y hay adultos de 70 años que no saben identificar eso, ¿no? Entonces estamos ahí como en ese choque generacional. Pero sí, yo creo que sí hay muchos padres implicados en aprender ellos primero para después enseñar a sus hijos, porque nosotros nunca nadie nos ha enseñado a lidiar con nuestras emociones. Y ahora de repente queremos que nuestros hijos puedan explorar sus emociones, pero es que yo no sé ni ponerle nombre a las mías, ¿no? Entonces estamos ahí como en ese cambio generacional que está costando, pero yo creo que estamos avanzando. Y justamente si ponemos en la balanza... justamente ese concepto emocional padre-madre, y también lo estamos viviendo mucho ya de por sí, y en los últimos años se está escuchando mucho la palabra salud mental, y lo estamos viendo mucho en los peques.
el tema de crisis de ansiedad, estrés, nerviosismo. Es una sensación de que siempre lo vinculamos a los adultos o adolescentes adultos por circunstancias que vamos viviendo en la vida o los palos que nos da la vida, pero lo estamos viendo también en los peques. A mí me sorprendió que, lo mismo digo, voy a un centro educativo y ves a un niño que está en ansiedad porque lo que quiere es estar en casa jugando en videojuegos, y tú lo ves en clase con un nerviosismo, se levanta, te pregunta, ¿qué está pasando justamente también en ese aspecto con lo de la crianza positiva y lo que estamos hablando de las emociones? En cuanto a ese aspecto, por así decirlo, de salud mental con los peques. Claro, es que al final eso, la salud mental afecta a todas las edades, ¿no? Y sobre todo cuando están en la primera infancia, que su cerebro no tiene herramientas para lidiar con eso, ¿no? Tenemos los primeros años de vida, tenemos un cerebro totalmente reptiliano, muy básico, y está siempre en alerta. Entonces, si no le damos el espacio para que ese cerebro no esté en alerta, esté tranquilo y pueda empezar a desarrollar otras habilidades o pueda empezar a desarrollar otras fases del cerebro, nuestros hijos van a estar siempre en alerta, ¿no? Cuando no le tenemos cubiertas sus necesidades básicas socioemocionales, no solo las físicas y fisiológicas, sino las socioemocionales, como el sentido de pertenencia del que hablábamos antes, o como el sentido de contribución, de sentirte importante dentro de un grupo, su cerebro va a estar siempre en alerta, y eso genera mucho estrés, eso genera mucha ansiedad. Y encima nunca pueden salir de esa fase, no pueden desarrollar las otras fases del cerebro porque su cerebro está en alerta, tiene que protegerte continuamente, ¿no? Cuando tú le tienes cubiertas las necesidades básicas, sociales y emocionales, el cerebro puede empezar a trabajar desde otros ámbitos, ¿no? Puede empezar a desarrollar la razón, las emociones, ¿no? Porque no tiene que estar continuamente en alerta. Entonces, muchas veces tapamos todo esto con tecnología, con tenerlos entretenidos y no trabajamos este tipo de cosas con ellos. Entonces, claro, se visibiliza el estrés, la ansiedad que también se produce en niños muy pequeños. Y también justamente yendo al otro extremo, al padre autoritario, al padre sobreprotector, y a esos padres de la culpa es mía. Siempre el padre, la culpa es mía, lo estoy haciendo mal, porque siempre a veces tenemos el concepto de cuando los pierden, cuando decimos, es que es mi culpa, el que por lo general, que no suele ser lo habitual, pero siempre está ese padre o esa madre y dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué...? Mira, yo no sé si es que soy muy positiva, a lo mejor, pero yo considero que la culpa es un indicador de que hay conciencia. Entonces, si una persona, un padre, una madre, no tiene conciencia, tampoco va a sentir culpa, ¿no? Pero ese padre o esa madre que grita continuamente o que utiliza estrategias que no le gustaría usar con su hijo y eso le genera culpa, eso es un indicador de que sí que tiene la conciencia, lo que no tiene son las herramientas, ¿no? Pero entonces a mí cuando los padres eso me dicen, es que yo me siento súper culpable porque al final termino frustrada, termino gritándole a mi hijo y no es lo que quiero hacer. Y digo, pues ya tienes el nivel de conciencia, eso es mucho más de lo que tienen muchos padres, que están actuando en automático y no están siendo conscientes de que necesitan un cambio. Si tienes culpa, tienes conciencia, lo que te falta son las herramientas. Y justamente vinculándolo a eso, lo de culpa y en este caso las herramientas, pasa mucho ya parejas como tal, parejas viviendo bajo el mismo techo o padres separados en muchas ocasiones, de uno pone la autoridad, el otro pone los caprichos, el uno exige, te pone una serie de normas, el otro es más permisivo. Esa pelota que se pone niños, una pelota. Sí. Cuando nos encontramos en esta situación, incluso dentro de la misma casa, porque está la madre que te dice no, 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 el padre te dice sí, o al revés, el padre te dice que no, te da la vuelta y mamá te dice venga, hazlo. Sí. ¿Cómo podemos, dentro de ese mismo entorno, intentar buscar un equilibrio que no, perdonando la palabra, que siempre, perdone la expresión, volvemos al niño loco? Claro. Al final que está bien, lo que me dice mamá, lo que me dice papá, lo estricto que es mamá o papá y lo permisivo que puede ser papá o mamá. Claro. Y el mismo niño utiliza estrategias diferentes con uno y con otro porque es una cuestión de supervivencia. Tiene con mi padre funciona de una manera y con mi madre funciona de otra, ¿no?
y tiene que ir adaptándose y buscando su lugar, tanto si los padres están en la misma casa como si están separados, ¿no? Pero es que eso es una cuestión de los adultos. O sea, son los adultos los que tienen que dejar de lado las diferencias y ponerse de acuerdo en lo que es importante. Hay muchas cosas que pueden ser flexibles y que papá la gestiona de una manera y mamá de otra, y no pasa nada, porque la vida es flexibilidad. Y puede ser que papá sea más flexible en determinadas normas y mamá no, y no pasa nada, y podemos convivir con esa flexibilidad. Pero hay cosas que sí que son importantes, que son los límites, que hay que hacer una diferenciación entre límites y normas. Las normas pueden ser flexibles, los límites no. Y eso que son límites para nosotros como familia, independientemente que estemos juntos o estemos separados, tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los límites y tenemos que ir en la misma dirección los dos en los límites. Porque si no, lo que tú dices, volvemos loco al niño. Y además que los límites son líneas rojas que tu hijo no puede sobrepasar porque son importantes para su bienestar físico, emocional o el de otras personas, ¿no? Y no podemos flexibilizar en eso. Entonces eso es algo que tenemos que estar de acuerdo los adultos y no darle esa responsabilidad a los niños, que muchas veces le decimos a los niños, no, es que tú sabes que eso no lo puedes hacer aunque estés en casa de papá. No, es que papá sí me deja. Entonces son los adultos los que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Que muchas veces también le echamos el balón a los niños y nos quitamos nosotros de responsabilidades. Y también existe, y perdónenme los abuelos y los tíos ahora, siempre existe el entorno ese, tú lo sabes, que los abuelos son los segundos padres, que lo que no hicieron con nosotros lo hacen con nuestros nietos, pero después está esa familia, como digo yo, me van a dar por todos lados, saboteadora, que te dice, no le hagas esto al niño, el tío, la abuela, está encima constantemente de ti. Al final, ¿quién educa al niño? Pregunto. Yeah. Y es una situación súper compleja, como diciendo, está que te mima y como que, lo hablamos con anterioridad, como que te quita esa autoridad, por así decirlo, te sabotea, entre comillas, esa educación a tu hijo. ¿Cómo podemos también lidiar con eso? Porque a veces... Es que al final, nuestros hijos no viven en una burbuja, nuestros hijos viven en sociedad y siempre habrá gente que gestiona las cosas diferentes que tú, y eso está bien también. Y bueno, y está claro que tú a lo mejor llevas una forma de crianza y de educación que tus padres la llevan diferente. Y yo creo que no pasa nada tampoco, que es eso, que vivimos en una flexibilidad y nuestros hijos tienen que vivir en esa flexibilidad. Lo que sí es importante es que tu hijo te reconozca a ti como figura de autoridad, ¿no? Y que tú puedas hablar con tu hijo y decirle, sí, el abuelo te dijo que, yo qué sé, que no me dijeras que te había dado chocolate, pero tú sabes que a mamá no se le pueden guardar secretos, ¿no? Y que tu hijo mismo sea el que le diga al abuelo, no, abuelo, a mamá hay que contárselo todo, ¿no? Porque tu hijo te entiende a ti como figura de autoridad, que puede adaptarse a la flexibilidad del entorno y debe adaptarse porque al final vivimos en sociedad, pero te tiene que tener a ti como figura de autoridad, y eso se consigue hablando mucho con los niños, generando mucha confianza y mucho vínculo. Y justamente en esa confianza y en ese vínculo que podemos tener, también sabemos que estamos en una generación de muchos padres o madres monoparental, en muchas situaciones, ya no solo divorcio, sino que decide ser, por ejemplo, en el caso de muchas madres, decide ser madre soltera. Mi caso. Esa, en la situación esa de cómo crías en esa monoparentalidad, pues siempre lo decimos, no hay un referente del otro sexo, o por ejemplo, también, por eso decíamos antes lo de la identidad, dos madres o dos padres, también esa situación de educación. Yo soy de mente abierta, a mí chapó. Por ti como madre soltera, por padres que se quieren tener un hijo, madres que quieran tener un hijo, en situación, pero a veces siempre lo vinculamos a los referentes, esas dos personas en casa, ya sean dos mamás, dos papás o como sea. ¿Cómo se suele sobrellevar en el crecimiento de unos niños? Es que el niño lo vive con tanta naturalidad, es decir, el niño lo que necesita es una estabilidad emocional. Venga de la figura que venga, necesita una figura de apego segura, un vínculo seguro y sano y una estabilidad emocional, independientemente del tipo de familia que tenga, ¿no? Mientras la familia puede tener un referente masculino, un referente femenino y ser y generarle al niño mucha inestabilidad emocional, o puede venir de una madre soltera o dos madres o dos padres o una familia... Adopción, que existen un montón de da igual, la cuestión es que el niño tenga una figura de apego, un vínculo emocional sano y una estabilidad emocional. Y el niño lo vive con total naturalidad. Ahí me gustó
la aplicación, porque a veces lo vemos necesario porque Claro. vemos que, es que ahora mismo vas a los centros educativos, es que ya no son ya no son un padre y una madre, ya muchas separaciones, Claro. mucho eso, y por eso te digo que emocionalmente, y en los niños me sorprende porque quizás en nuestra generación ser padre separado Eras el raro. ahora el no estar separado es lo Claro. raro. Sí, Y a veces, y ellos mismos lo dicen, nos lo humanizan, tú vas con un niño y dices, no, es que Paula no tiene mamá y claro. papá, tiene dos mamás, tiene dos papás, y ellos para ellos ya para ellos sí es normal, por ejemplo, lo que Claro. dices tú en tu caso, dices, no, yo vivo con mi madre solo o vivo con mi padre solo. Y es una sensación de normalidad que quizás Sí. los Nos tratamos cuesta más a los más. mayores que ellos mismos, porque ya ellos lo ven normal, Claro. y dicen, es que es normal. Sí, nos cuesta más a los adultos, pero yo lo vi. Me mi gusta hijo con lo- ellos, por lo menos me gusta por Sí. esa mentalidad que tienen Mi hijo ellos. lo vive con tanta naturalidad que a veces me sorprende, sí, cuando Es que por eso, hablan tío, ellos mismos. a lo mejor del Día del Padre y él dice, no, yo no tengo padre, pero no como, Nada sino malo. como quien dice no tengo primo o no tengo hermano, como, no, mi familia no es así. Sí, por eso, y, tío. y Y lo para vive ellos- con total naturalidad, sí. Pues en ellos me gusta. También, justamente es con lo de las edades. Vamos a ir, y sé que me vas a dar un giro en eso. ¿Cuál es la edad que podemos considerar que ya están perdidos? Ay, ninguna. Espero. No, ninguna. A ver, con 80 años tú estás aprendiendo y de repente la vida te da un revés y aprendes un montón de cosas y cambias tú, ¿no? ¿Cuánta gente le pasa que toda la vida ha vivido de una manera y le pasa un revés muy grande en su vida y de repente cambia el chip y empieza a vivir de otra manera? O sea, el ser humano está siempre en constante aprendimiento, en sus aprendizajes, y eso lo vemos con los abuelos. ¿Cómo nos criaron nuestros padres a nosotros? Y cómo están educando y criando a sus nietos, ¿no? Y cómo están de abiertos a entender muchas veces otras formas de criar y educar porque están viendo resultados. Todo. Y están totalmente abiertos a aprender y a probar otras técnicas, y ves a un abuelo diciéndole te quiero a su nieto cuando jamás se lo dijo a su hijo, ¿no? Y están totalmente abiertos a aprender. Entonces yo creo que en todo momento estamos capacitados para cambiar y aprender, pero evidentemente hay una edad en la que los niños son esponjas, que es su primera infancia, sus primeros 6, 7 años, en los que tenemos que aprovechar, no solo para ponerlo en clases de chino, de fútbol, que aprenda música y que aprenda baile, sino que aprenda también gestión emocional. De esos padres que te van a los talleres, padres y madres, ¿qué les desconcierta más? Vuelvo a lo mismo, pero no en lo malo, sino ¿qué les desconcierta a los padres? ¿Qué etapa les desconcierta un poco más? Siempre lo decimos la adolescencia, viene la edad rebelde. Sí. ¿Cuáles son esas edades que los padres dicen, yo, a ver cómo, porque siempre lo hemos dicho, y los que hemos sido hijos y somos padres ahora, dicen, cuando sea adolescente, Yo creo que Quizá la peor edad es la que estás viviendo ahora mismo. O sea, cuando acaba de nacer tú dices, oh, qué difícil, 24 horas al día dispuesta. Cuando tiene 2 años, los terribles 2. Cuando tiene 5, es que a todo dice que no, todo lo quiere hacer él solo. Cuando llega a la preadolescencia, yo creo que la edad, o sea, cada etapa tiene lo suyo. Cada etapa tiene lo suyo. Es verdad que yo me enfoco más en la primera infancia, porque como decíamos antes, por cuestiones de experiencias profesionales me fui enfocando en lo que para mí es la base, que es la primera infancia, e intento enfocarme en eso, y normalmente los talleres los dedico a padres y madres que tienen niños en primera infancia, pero yo creo que todas las etapas los padres la viven como una cuesta arriba. Y también lo que has nombrado cuando trabajabas en el sistema, también a veces de tener que buscar ayuda, en este caso, porque así ustedes tienen esa opción de crear cosas que a ustedes les gusta y que creen necesarias, pero a veces también pensamos o reflexionamos qué está fallando en el sistema en cuanto a este tipo de educación. Sí. Porque a veces en tu caso que has ido a centros educativos también, o has tratado con padres, ¿qué dices tú? ¿Qué está fallando realmente? ¿Qué falla en el sistema para que muchos padres al final tengan que buscar ayuda, como digo yo, fuera? Yo creo que lo mismo falla en el sistema que falla a nivel individual, ¿no? Que es la conciencia. Yo creo que a nivel institucional sí que se están haciendo muchos esfuerzos por incluir la educación emocional en las aulas, por dotar a los docentes de herramientas
herramientas, por apostar por formaciones para padres y para madres dentro del ámbito escolar, pero algo como extra, ¿no? Como residual, no como básico, ¿no? Entonces yo creo que nos falta, tanto a nivel personal como a nivel institucional, nos falta una conciencia de realmente el impacto que esto tiene en la calidad futura de esos niños y de esas niñas. Es necesario un cambio, tanta al 11, tanta al OCSE, pero es realmente necesario un cambio en lo emocional más que en lo educativo. Sí, y hace falta que no solo el cambio venga de ponerlo en el papel, sino de que sea una realidad. Claro, y de dotar a los docentes de herramientas. Muchas veces tienen herramientas, tú ves al docente allí que tiene el libro de las emociones, el frasco de no sé qué, el rincón de no sé cuánto, pero no tiene esa conciencia, ni sabe cuándo utilizarlo, ni sabe de qué manera, ni siquiera cree en que eso funcione, sino lo tiene ahí y lo tiene que utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta herramientas, pero hace falta también formación y conciencia. A mí me llamó justamente eso, aparte de lo que dices tú, entras a cualquier aula y veis 20.000 libros encima de la mesa del profesor, digo, no sé cómo lo pueden llevar a la práctica todo, y lo que dices tú ahora entre Mocrea y 20.000 asignaturas nuevas, que dices tú, pero realmente a ellos se les ha dotado de esa, como dices tú, esa preparación para poder poner sobre la mesa todo eso, o le dan un libro, léelo e intenta sacarlo como pueda, porque hay muchos docentes que... Sí, mira, te cuento anécdotas de reales de padres que me dicen, mi hijo viene a casa con el libro de las emociones y han trabajado un montón y se sabe canciones y el rincón de la calma y el no sé qué, no sé cuánto, pero mi hijo se cayó en el patio y la maestra le dijo, déjate de llorar que solo lloran las niñas. Entonces, ¿de qué nos sirven esas herramientas si los docentes, los padres, las madres, los cuidadores, el personal no docente, cualquier persona que esté relacionada con la infancia, no tiene la conciencia del impacto que tienen las emociones en el desarrollo de nuestros hijos? Y el otro día te escuché, y yo había escuchado la historia, pero no me la terminaba de creer, y el otro día se lo comentaste a Eulalia. El rincón de pensar no se creó para los niños, sino para los padres. Y buscaste la información. Yo en su momento lo había escuchado, digo, no puede ser, en su momento hace un buen tiempo lo había escuchado. Y el otro día cuando te escuché a ti diciendo sobre la ley, es verdad, y al final yo también me quedé pensando, es verdad, estamos mandando al niño a pensar por algo que ha hecho mal, que reflexione, pero en muchas ocasiones nosotros no hacemos eso. Claro, por eso te digo que uno de los principales principios de este tipo de disciplinas es poner el foco en nosotros. Déjate de mirar qué es lo que está haciendo el niño y mira qué es lo que estás haciendo tú para que el niño tenga esas reacciones, porque al final tú eres un reflejo del niño, ¿no? Y también me pasó, y creo que tú también lo detallas en algunos de tus artículos también, y lo he hablado con una amiga justamente, que la hija en su momento le dijo, mamá, me tienes que pedir perdón. Dice, yo no te tengo que pedir a ti perdón por nada, es el concepto de cuántos padres piden perdón a un hijo. Claro. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Eso que tenemos tan arraigado de la figura de autoritarismo, de cómo le voy a pedir perdón, que entonces pierdo autoridad delante de mi hijo, ¿no? Y en el momento en el que es que yo siempre vuelvo a lo mismo, puedo resultar un poco repetitiva, de la cuestión está en la conciencia y en darme cuenta de que yo soy el espejo de mi hijo, ¿no? ¿Cómo quiero yo que mi hijo gestione cuando hace algo malo, cuando se equivoca? Si yo a mi hijo le digo, porque muchas veces ya sí decimos, venga, perdón, cariño, es verdad, no te tenía que haber gritado, pero es que hasta que no te grito no me haces caso, pero es que te lo repetí 1000 veces y al final me terminaste enfadando, ¿no? Eso no es un perdón, al final estás diciéndole, vale, perdón, pero la culpa es tuya, ¿no? Entonces, ahí que le estamos enseñando a nuestros hijos, que cuando comete un error, eche balones fuera, le eche la culpa a otro, no reconozca, no repare, no redirija, ¿no? Entonces, qué diferente sería yo poder decirle a mi hijo, es verdad, cariño, perdona, no te tenía que haber gritado, nadie tiene que hablarte gritando, mamá tiene que buscar otra forma de comunicarse contigo, ¿no? Porque ahí sí estás asumiendo y sí le estás enseñando a tu hijo que todos nos equivocamos, que todos podemos cometer errores, que tenemos que reparar, que tenemos que pedir perdón y que podemos redirigir las situaciones, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia de que tú eres el reflejo de tu hijo,
simplemente tú todo lo que hagas estás pensando en cómo me gustaría a mí que lo hiciera mi hijo. Así, pues yo lo voy a hacer así, porque eso es como mejor se aprende. Y también es justamente eso de corregirnos a nosotros mismos. Y también me llama mucho la atención y últimamente lo estamos viendo y volvemos, un pequeño inciso, el tema de la salud mental, que a veces no, lo que decías tú, y has hecho mucho hincapié, primero mírate tú, como aparecen tus traumas o tus focos interiores que no has logrado sanar y después intenta ayudar a tu hijo. Pero a veces, ¿cómo, por así decirlo, cómo podemos lograr que un padre o una madre se cuide sin sentirse egoísta, de decir, me estoy preocupando ahora mismo más por mí que por mi hijo en este caso? ¿Cómo podemos hacerle cambiar los chips a los padres de que no es ser egoísta, necesitas ese tiempo para ti también? Sí, la autoexigencia también, ¿no? De las supermujeres y superhombres que tienen que llevarlo todo. Pues Vidal, me vas a llamar repetitiva, pero poniendo conciencia en lo que haces. Yo le puedo decir a mi hijo, cariño, mamá ahora necesita echarse una siesta, porque está muy cansada. Y para mamá estar bien, necesita echarse una siesta. Le estás enseñando a tu hijo que autocuidarse también es importante. Entonces, pues eso, poniendo conciencia en lo que haces y te gustaría que tu hijo priorizara su salud mental, pues prioriza tú la tuya. Y a veces, en ese caso también lo digo, igual también hacíamos antes hincapié en las redes sociales y también lo hacemos como decía, y lo nombraste ahora ya, balones fuera. A veces, como siempre nos decimos, o hacemos comparaciones, las familias perfectas, por así decir, los padres perfectos, miramos mejor enfrente y mira, pero es que él le hace caso a su padre o ella le hace caso a su madre, siempre lo que decíamos antes, ya balones fuera, como diciendo, pero tú realmente sabes las herramientas que el otro padre o la otra madre está usando para hacer a su hijo, porque después echamos fuera, fíjate que, o comparar nuestros hijos con otros, que yo eso lo considero un error, lo que decías tú antes también, lo de pinta por dentro, tal, yo también lo considero un error comparar nuestros hijos con otros. Claro. Y es un error que se comete muchísimo. Vas a un parque y lo ves saltando, pero mira, es que le hace caso a la madre, es que le... Sí, mira a tu hermana que enseguida recoge y yo tengo que estar detrás de ti para que pareces una niña chica, sí. Pues son herramientas que nos han dado sus frutos de aquí para atrás. Igual que el grito, que la amenaza, que el chantaje, son herramientas que se han utilizado toda la vida y que a corto plazo funcionan. Pero que tenemos que ir cambiándolas porque tenemos que tener una conciencia más a largo plazo. En eso también, como bien decíamos, nosotros como padres vamos educando, en tu caso como madre y como profesional vas aprendiendo constantemente, y además con los padres también aprenderás un montón de cosas. ¿Qué cosas hacías antes que ahora ya no haces? Yo, un montones que me voy dando cuenta en el momento de... Pues yo cada vez pongo más conciencia en lo que hago, ¿no? Y me doy cuenta que a lo mejor antes no ponía tanta conciencia. A lo mejor, pues, yo qué sé, cualquier tontería, pero que ya yo lo extrapolo y me hago un mundo de eso, ¿no? De, pues, yo qué sé, a lo mejor estoy en la cola del súper y estoy resoplando porque tengo prisa y, ¿no? Y dentro de un rato voy a ir al pediatra con mi hijo y le pido que esté paciente y que esté tranquilo porque hay que tener paciencia. Y yo misma digo... pero si tú hace un rato no la tuviste y él me estaba viendo mi impaciencia, ¿cómo voy a pedirle yo a él ahora, no? Entonces yo ahora como que hago mucha análisis de conciencia y me doy cuenta que no siempre lo he hecho así y que, bueno, vamos aprendiendo en el camino. Para acabar, Aridia, gracias por el ratito. Gracias a ti, se me ha hecho súper corto. Yo te lo dije al final, ¿ves? Sí, lo hablamos fuera de micro, al final se te hizo corto. Tenías razón. Vamos a unas preguntitas rapiditas. Termina esta frase. Un padre o una madre es aquel que... Es aquel que sabe que su función es ayudar a sus hijos a desarrollar al máximo las competencias emocionales y habilidades de vida para que sea un adulto funcional. Me gusta. ¿Castigos o consecuencias? ¿Hay diferencia real o es solo semántica? No, hay una diferencia muy real. Me gusta. ¿Pantalla sí o pantalla no? Pantallas, como cualquier otra cosa que está en el mundo y que no puedes evitar que tus hijos tengan acceso, con conciencia.
El mayor regalo que puedes darle a un hijo. Tu conciencia. La mayor mentira que nos contaron sobre la crianza. Que tenemos que nuestro rol es dirigir y corregir. Y para allá, para ir terminando, para ese padre, esa madre que nos están viendo seguro y son muchos, y siente que ya lo rompió todo, que ya no puede más, ¿qué le diría? Que bueno, que entonces lo que le falta son herramientas, que se acerque con la mente y el corazón abierto a este tipo de enfoques y que ponga en práctica herramientas. Me gusta. Y para ya rematar. ¿Qué nos espera para este 2025? ¿O dónde te pueden encontrar si necesitan 2026, perdón. 2025 está acabando, 2025 ya nos queda. Nos queda nada. 2026, ¿qué nos espera? Y esos padres o esas madres que quieran tener esas herramientas que tú nos has comentado durante todo el programa, ¿dónde se pueden dirigir? Pues mira, a través de las redes sociales, en Instagram estoy como Criar con Emoción. Ahí voy colgando talleres, formaciones que estén abiertas al público, porque muchas veces doy también para centros educativos, para sus docentes y tal, pero las que están abiertas al público pues las voy publicando ahí. Por correo electrónico también, criarconemoción@gmail.com. Y así próximo tengo ahora en enero, empiezo la formación completa de Criar con Emoción, que son 6 sesiones de 2 horas cada una, que se va a dar a través del AMPA La Bubilla del CEIP Antonio Padrón. Ya lo hice con ellos el año pasado, este año vamos a repetir experiencia, va a ser gratuito para las familias que quieran formar parte de esta experiencia a través de inscripción. Todavía no hemos abierto las inscripciones, pero si hay padres, madres que están interesados, pues me pueden escribir para tenerlos en cuenta cuando abramos las inscripciones, porque eso sí que no es un taller puntual, sino es una experiencia completa, transformadora desde la base hasta el final, ¿no? Con un grupito de padres que hacemos ese trabajo profundo. Y repetimos este año experiencia otra vez en el Antonio Padrón, así que si hay padres o madres que estén interesados, me pueden escribir y los tenemos en cuenta para cuando abramos las inscripciones. ¿No es necesario que pertenezcan al Antonio Padrón? No, en principio se le va a intentar dar prioridad a los padres del Antonio pero Padrón. El año pasado, por ejemplo, casi que había más padres fuera del cole que de dentro, pero sí, está abierto a todo el público. Qué bueno, me gusta entonces. Pues lo dicho, Naria. Gracias por este ratito. Seguro nos volveremos a ver pronto. Gracias a ti, Vidal. Sigue haciendo esa labor que haces con los padres que entre comillas somos unos pequeños desastres. Que intentamos mejorar todo lo que podemos y a veces necesitamos este tipo de herramientas. Gracias por la labor. Gracias por, vuelvo y repito, gracias por cambiar el sistema, por hacer tu sistema, para ayudar a estos padres y a estas madres. Y ojalá que con la noche de hoy abramos la mente, muchos padres y madres que quizás se sentían perdidos y dicen, jolines, no estamos tan perdidos y tenemos esas herramientas. Poquito a poco, para mí esto es como una bomba expansiva, ¿no? Que tú vas ahí sembrando y ese padre o madre al que le llega también va sembrando y al final pues nos vamos contagiando todos y esa es mi esperanza. Verás que sí, verás que esto va para adelante y visto lo visto, vaya más, seguro. Ojalá. Muchas gracias, Vidal. A ti por este ratito. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable y les espero el próximo jueves.